La unificación de Mesopotamia bajo el dominio de los reyes de Akkad. La necesidad de un uso más eficiente de los sistemas de irrigación locales ya existentes, así como el desarrollo posterior del riego artificial, conducían inevitablemente a la necesidad de la unificación política de Mesopotamia para que la regulación del curso de los ríos Tigris y Éufrates pudiera llevarse a cabo a escala de todo el país. Otra razón que exigía la unificación política era la necesidad de crear condiciones que facilitaran el desarrollo del intercambio y el comercio, tanto interno como externo. Finalmente, la clase dominante de los esclavistas estaba interesada en coordinar sus esfuerzos dirigidos a mantener bajo su dominio a los esclavos estatales, templarios y privados, así como a los empobrecidos comuneros libres. El pueblo llano, que sufría de guerras interminables, también estaba interesado en la unificación del país. El ascenso de Akkad. Lugal-Zaggesi pudo vencer a Lagash solo uniendo las fuerzas de varias ciudades-estado vecinas. Sin embargo, sin haber completado la destrucción del estado de Lagash, Lugal-Zaggesi tuvo que entrar en lucha con otro enemigo que apareció en el norte, a saber, las impresionantes fuerzas del estado de Akkad y su rey Sargón. En la lucha por el poder sobre Mesopotamia, Lugal-Zaggesi tuvo inicialmente un éxito indiscutible. Extendió su dominio sobre casi toda Sumeria e hizo de la ciudad de Uruk su capital. Por un corto tiempo parece que también sometió a su autoridad una parte del norte de Mesopotamia e incluso países vecinos. Al menos en una inscripción en varios vasos que Lugal-Zaggesi donó al templo de Nippur, se jacta de haber conquistado países desde el mar inferior, Golfo Pérsico, a través del Tigris y el Éufrates hasta el mar superior, Mediterráneo. En esta época, aproximadamente 2360 años antes de Cristo, el norte de Mesopotamia se había semitizado por completo. Es característico que Lugal-Zaggesi acompañara su estatua, que le donó al templo de Nippur, con una inscripción ya en lengua semítica. El reinado de Lugal-Zaggesi, sin embargo, no duró mucho y el éxito pasó al lado de la ciudad de Akkad. La ubicación de esta ciudad aún no se ha determinado con exactitud. Las fuentes escritas indican que se encontraba en la orilla izquierda del Éufrates, aparentemente, no lejos del lugar donde el Éufrates y el Tigris se acercan más. Situada en el cruce de las rutas comerciales de este a oeste y de norte a sur, la ciudad de Akkad debía desempeñar un papel importante en el desarrollo del intercambio y el comercio en Mesopotamia. El nombre del rey de Akkad, Sargón, en acadio, Sharrukapan, significa en traducción rey verdadero, y hay que suponer que adoptó este nombre ya después de haber subido al trono. La tradición posterior rodeó la figura de Sargón, el conquistador y fundador de una nueva dinastía, con una serie de leyendas. La leyenda poética sobre su nacimiento y su infancia es análoga a las leyendas que se formaron más tarde sobre otras figuras míticas e históricas de la antigüedad, por ejemplo, sobre Moisés, Ciro, Rómulo y otros. En esta leyenda, Sargón habla de sí mismo. Mi madre era pobre, no conocía a mi padre, el hermano de mi madre habitaba en las montañas. Mi madre me concibió, me dio a luz en secreto, me puso en una cesta de juncos, selló la entrada con betún y me arrojó al río. Las leyendas históricas que han llegado hasta nosotros relatan los primeros pasos de Sargón en su camino hacia la consecución del trono. Según las leyendas, Sargón fue jardinero y copero de Ur-Zababa, uno de los reyes de Kish, y luego se convirtió en rey de la ciudad de Akkad, fundada por él, aproximadamente en el año 2369. Evidentemente, ante los débiles sucesores de Ur-Zababa, Sargón, al igual que Urukagina y Lugal-Zaggesi, logró la independencia de la ciudad de Akkad. Poco después, Sargón se presentó como defensor de Kish, derrotada y destruida por Lugal-Zaggesi. Las inscripciones que han llegado hasta nuestros días, por una feliz casualidad, nos hablan de los acontecimientos históricos de aquella época. Estaban grabadas en estatuas y otros monumentos donados por Sargón y sus sucesores más inmediatos al templo de Nippur. Todos estos monumentos perecieron, pero las inscripciones que contenían fueron copiadas por algún escriba laborioso, quien donó sus escritos a la biblioteca del templo.
Sobre Sargón y su nieto Naram-Sin también narran fuentes posteriores, así como leyendas históricas. Por ejemplo, un texto de la biblioteca del rey asirio Asurbanipal, que data del séptimo siglo antes de nuestra era, contiene indicaciones sobre los acontecimientos más importantes de aquella época. Según las inscripciones de Nippur, Sargón prevaleció sobre Lugal-Zagesi, al derrotar en batalla al ejército de la ciudad de Uruk y a 50 otros reyes y patesis. Habiendo destruido la ciudad, llevó al cautivo Lugal-Zagesi encadenado a las puertas de Enlil, es decir, probablemente lo sacrificó al dios Enlil. Luego se dirigió en campaña contra Ur, la tomó y destruyó su muralla. Después devastó el territorio de la ciudad de Eninu, que tras la derrota de Urukinaga, bajo Lugal-Zagesi, había sido declarada capital del estado de Lagash. Tras obtener la victoria sobre esta ciudad, Sargón lavó sus armas en el mar, y en el camino de regreso derrotó a Uma. Sargón completó sus victorias en el sur con la restauración de la ciudad destruida de Kish. La victoria de Sargón sobre las ciudades de Sumeria se vio facilitada por la enemistad y la rivalidad de los estados sumerios, así como por el apoyo de la nobleza sumeria, que temía las revueltas populares. Un papel en esta victoria también lo desempeñó el armamento más avanzado de las tropas acadianas, que contaban con un gran número de arqueros. Mesopotamia bajo Sargón. Al unificar Akkad y Sumer, Sargón buscó consolidar la victoria, logrando lo que la clase dominante de Mesopotamia esperaba de un rey: el fortalecimiento del poder estatal y la organización de exitosas campañas de saqueo contra los pueblos vecinos. Sargон создал впервые в мировой истории постоянное войско численностью 5400 человек. Это были воины-профессионалы, всецело зависевшие от царя и, несомненно, являвшиеся внушительной силой в руках царской власти. Con el fin de expandir y fortalecer la economía de irrigación, Sargón creó nuevos canales y reguló el sistema fluvial del país a escala nacional. Para el desarrollo posterior del intercambio y el comercio, se introdujo un sistema unificado de pesos y medidas, el sistema de Akkad, que debía reemplazar la diversidad anterior de pesos y medidas de las diferentes ciudades-estado. La importancia del comercio y el intercambio se evidencia por el hecho notable de que ya en esta época se producía un intercambio comercial entre las ciudades de Mesopotamia y las lejanas ciudades del Valle del Indo. Las inscripciones de Nippur, así como la posterior tradición histórica, informan sobre una serie de campañas de las tropas de Sargón en la región del Éufrates Medio, Siria y las montañas del Tauro. La leyenda histórica que ha llegado hasta nosotros da motivos para suponer que las regiones centrales de la parte oriental de Asia Menor también se vieron envueltas en la órbita de influencia del nuevo poder. Las inscripciones de Nippur informan sobre las victorias de las tropas de Sargón y sobre la unificación de las regiones elamitas, cuando sus gobernantes y dignatarios fueron hechos prisioneros. Las mismas inscripciones informan sobre las relaciones con las islas del Golfo Pérsico y Magán. Desde la vasta periferia, Mesopotamia, que practica la esclavitud, atrae hacia sí prisioneros de guerra, mercancías, botín, productos del trabajo y mano de obra viva de muchos pueblos. Sargón inmortalizó sus victorias en un curioso monumento que, por su concepción e imágenes, recuerda a la estela de los buitres de Eannatum. El zar estaba rodeado por un gran séquito cortesano, que incluía a algunos representantes de la nobleza de las ciudades-estado sumerias y del norte subyugadas. El antiguo palacio fue ampliado 5 veces, y para alojar a los numerosos cortesanos, dice la leyenda, se construyó una nueva ciudad junto a Akkad. Rebeliones y luchas intestinas. El vasto estado era sostenido por una parte considerable de la nobleza esclavista de las ciudades-estado de Mesopotamia, porque la creación de tal unión era de su interés. En cuanto a las masas populares de Sumeria, sin duda soportaban con dificultad la opresión del estado acadio y aspiraban a liberarse de ella. La información de épocas posteriores informa sobre 2 rebeliones de todo el país en los años de vejez de Sargón. La última rebelión, que estalló como resultado de una hambruna que afectó, por supuesto,
a la población más pobre, fue sofocada, ya después de la muerte de Sargón, por su hijo menor Rimush, quien en ese momento había ocupado el trono de su padre. Las inscripciones de Nippur han conservado información sobre las enormes pérdidas que sufrieron los rebeldes en las batallas contra Rimush. El hecho de que miles de rebeldes fueran asesinados y capturados habla de que las masas populares participaron en la rebelión. Como resultado de las victorias de Rimush, la unidad del poder estatal quedó asegurada por varias décadas. El propio Rimush cayó víctima de una conspiración palaciega, encabezada probablemente por su hermano mayor Manishtusu, quien, evidentemente, decidió ahora, tras la supresión de las rebeliones por parte de Rimush, hacer valer su derecho al trono como hijo mayor de Sargón. El reinado de 15 años de Manishtusu no conoció numerosas guerras, y por ello su misma inscripción de victoria en Elam se repetía en varios monumentos. Del tiempo de Manishtusu se conserva un gran obelisco de diorita cubierto con inscripciones en 4 lados. Las inscripciones informan sobre la compra de tierras por el rey y, al final, enumeran a los testigos por parte del comprador, el rey Manishtusu, 49 ciudadanos de Akkad, que eran los representantes más importantes de la nobleza cortesana. Entre ellos se menciona también a un tal Urukagina, posiblemente un descendiente del rey de Lagash. Período de apogeo de Akkad. El estado de Akkad alcanzó su apogeo durante el largo reinado de Naram-Sin, cuya vida transcurrió entre los años 2290 y 2254 a.C., hijo de Manishtushu. Él eclipsó a sus 2 predecesores y en la tradición babilónica tardía era considerado no un nieto, sino un heredero directo, el hijo de Sargón. Aunque Naram-Sin continuó la política favorable a la nobleza, el ascenso de Akkad, nombre con el que ahora se denominaba toda la parte norte de Mesopotamia, provocó el descontento de las antiguas ciudades y, en primer lugar, de la antigua Kish, que encabezó la rebelión contra Naram-Sin. El gobernante de Akkad, que sofocó la rebelión y fortaleció la unidad del poder esclavista, exigía para sí honores divinos. En las inscripciones, antes de su nombre se colocaba el signo de Dios, y en las imágenes se adornaba con la corona de los dioses. El título, gobernante de las 4 partes del mundo, que a veces aparecía también en las inscripciones de Sargón, se convierte ahora en un añadido inmutable al nombre del gobernante, subrayando las pretensiones de Naram-Sin al dominio sobre todos los países conocidos entonces. De hecho, con sus campañas, conquistó un gran territorio. Las guerras de conquista se sucedieron una tras otra. Una de las inscripciones informa sobre la victoria de Naram-Sin en el transcurso de un año sobre 9 ejércitos enemigos y sobre la captura de 3 reyes. Como resultado de una serie de campañas, el estado de Akkad sometió a los pequeños estados y tribus de Elam. La estela de Naram-Sin, desenterrada en Susa, habla de su victoria sobre los Lulubitas y otras tribus de las montañas Zagros. La región de Mari, en el curso medio del Éufrates, también se sometió a Akkad. Las tropas de Naram-Sin llegaron hasta las montañas de Armenia y el Kurdistán. La inscripción del rey en el templo de Lagash informa sobre sus éxitos militares en Siria. Tanto las inscripciones del propio Naram-Sin como la tradición posterior informan sobre la campaña del ejército acadio en la tierra de Magan. En vasijas de alabastro egipcio se talló una inscripción que indicaba que estas vasijas eran botín de guerra de la tierra de Magan. Por lo tanto, se puede suponer que el nombre Magan designa en este caso a Egipto, y que las campañas de conquista llevaron a las tropas acadias hasta la frontera de Egipto. En la inscripción de la estatua de Naram-Sin, encontrada en Susa, también se habla de la victoria sobre la tierra de Magan y sobre el gobernante de la tierra de Magan llamado Manium. Es posible que al ejército acadio realmente le haya sido posible obtener la victoria sobre alguno de los gobernantes de las regiones fronterizas de Egipto y así acelerar el debilitamiento del Estado egipcio en el período de la caída del reino antiguo. Los últimos años del reinado de Naram-Sin, hay que suponer,
transcurrieron en una feroz lucha contra las fuerzas hostiles a él, ya que los textos posteriores señalan el funesto final de su reinado. Su hijo, Sharkali-Sharri, heredó una dura lucha contra los enemigos que avanzaban sobre el poder acadio. Uno de ellos eran las nuevas tribus semíticas de los amorreos que se desplazaban desde el oeste. Pero el mayor peligro amenazaba por parte de las tribus guerreras del noreste, los gutis. El poder creado por campañas de conquista era frágil. Junto con los enemigos externos, también se levantaron los enemigos internos. Comenzaron las rebeliones en Mesopotamia, que finalmente contribuyeron en gran medida a la desintegración del estado de Akkad. Las relaciones sociales en el período del dominio acadio. El estado acadio actuó en interés de la nobleza esclavista, que controlaba todo el extenso aparato administrativo y dirigía sus actividades. Durante este período, se profundizó el proceso de desintegración de la propiedad colectiva de la tierra de las comunidades rurales. La medida en que se había deteriorado la descomposición de las comunidades rurales se evidencia en la inscripción mencionada anteriormente del rey Manishtushu en el obelisco de Diorita. Esta inscripción registra la compra por parte del rey de grandes parcelas de tierra en la región de la ciudad de Kish y en la región de otras 3 ciudades vecinas. Por estas tierras, el rey pagaba con grano, plata y a veces con esclavos. Según la mayoría de los investigadores, estas tierras pertenecían a comunidades tribales o rurales, pero al formalizar la transacción, el rey no trató con toda la comunidad, sino con los jefes de grandes familias que ocupaban una posición de liderazgo en estas comunidades. Eran grupos, de 2 personas o más, que se denominaban señores de la tierra y comensales de plata, es decir, aquellas personas que recibían el pago por la tierra del rey comprador. Junto con el pago, algunos de los comensales de plata también recibían regalos en forma de objetos de plata o vestimentas. Del contexto se desprende que los comensales de plata estaban emparentados entre sí. En la inscripción se menciona a los comensales de plata inmediatamente después de indicar las dimensiones y el precio de las parcelas de tierra. Como se puede ver, el rey solo realizaba la transacción de compra de tierras con estas personas, que recibían para sí mismos, comían, absorbían el pago por la tierra vendida. Junto a ellos, en algunos casos, se enumeran los hermanos del señor del campo, es decir, sus parientes. Aunque la inscripción no dice que estas últimas personas también recibieran algún pago, pero dado que se mencionaban inmediatamente después de los señores del campo, los comensales de plata, es evidente que a ellos también les correspondía alguna recompensa. Basándose en la inscripción de Manishtushu, ya se puede hablar solo de vestigios del derecho de propiedad de toda la comunidad sobre la tierra. Los representantes de una gran familia se denominan señores de la tierra, y solo ellos intervienen en la celebración de la transacción de venta de tierras. Solo ellos son los comensales de plata, entregando solo una parte a sus parientes. En una serie de escrituras de compra de tierras, citadas en un texto de finales del siglo XXIII a.C., se menciona a una sola persona como vendedor de tierras, es decir, evidentemente, un propietario privado. El documento presentado muestra que el zar necesitaba comprar la tierra a la élite comunitaria para adquirirla. No podía expropiarla de forma gratuita. Esto indica que el poder de los zares no era en absoluto tan ilimitado como lo representaban en sus inscripciones, y que la comunidad, aunque debilitada como resultado del proceso de diferenciación que ocurría en su interior, seguía siendo una fuerza con la que el zar todavía tenía que contar. Los comuneros enriquecidos y otros terratenientes ricos y nobles, así como la economía real, que para entonces había absorbido la mayoría de las economías de los templos en todo el país, ahora comienzan a utilizar cada vez más en sus campos, junto con los esclavos, también el trabajo de los pobres sin tierra o con poca tierra, que se convertían en jornaleros. Los jornaleros eran probablemente personas que perdían sus tierras debido a deudas con los usureros. Los jornaleros eran probablemente también los miembros más jóvenes de la familia. En una obra, aunque de época posterior, se indica que solo el hermano mayor puede disfrutar de la vida, mientras que los menores deben vivir de un trabajo duro.
Al convertirse en jornaleros, las personas libres sin tierra caían en dependencia, generalmente muy dura, ya que en las condiciones del sistema esclavista, la esclavitud también influía en todas las demás formas de relaciones entre las personas. Los jornaleros no tenían derecho a irse antes de la fecha prevista en el contrato. En caso de partida, eran perseguidos como esclavos fugitivos. En cuanto al trabajo esclavo, ahora se aplicaba en mayores proporciones en comparación con épocas anteriores y en la artesanía. De esto dan fe los documentos de contabilidad económica que han llegado de Uma, de la época de la dinastía de los reyes de Akkad. Informan sobre grandes talleres en la economía estatal y del templo. El inventario de estos talleres se cuenta por cientos de algún tipo de herramientas metálicas. La crueldad hacia los esclavos aumentaba. Los documentos mencionan esclavos sin ojos, es decir, evidentemente, cegados. El debilitamiento y la caída de Akkad. La presencia de masas de esclavos y jornaleros representaba un grave peligro para el rico estado esclavista de Akkad. Las tribus guerreras de las montañas del este y de las estepas del oeste veían desde hacía mucho tiempo a Akkad como una presa codiciada. Entre los esclavos había muchos representantes de estas tribus. En la invasión de sus congéneres libres, los esclavos veían una vía para liberarse de la esclavitud. Al mismo tiempo, el empobrecimiento de los agricultores y artesanos libres contribuía al debilitamiento de la capacidad de defensa del Estado. Los numerosos jornaleros, al no poseer una parcela de tierra, no podían servir en la milicia popular. La difícil situación de Akkad se veía agravada por la insurrección que estalló en el sur, encabezada por Uruk, y, finalmente, por las frecuentes intrigas palaciegas. Aproximadamente en el año 2200 a.C., Mesopotamia fue conquistada por las tribus montañesas gutis, que en su invasión derrotaron y saquearon las ricas ciudades de Sumeria y Akkad. En los cantos sacerdotales de épocas posteriores, aún resonaba el lamento por las destrucciones causadas por esta invasión de los montañeses. El sur de Mesopotamia estuvo bajo el dominio de los gutis. Los gutis debilitaron el poder de la nobleza esclavista durante decenas de años. Los monumentos históricos que reflejaban los intereses de la nobleza esclavista, que odiaba intensamente a los conquistadores, llaman a la tribu de los gutis el dragón de las montañas, el enemigo de los dioses. Una de las manifestaciones de odio hacia el dominio de los gutis fue la exclusión de las listas reales, elaboradas poco después de la dinastía de la ciudad de Lagash. El caso es que los líderes gutis, al no poder crear un aparato de administración estatal que unificara toda Mesopotamia, hicieron, al parecer, de la ciudad-estado de Lagash el centro de la administración de Sumeria. Esto lo atestiguan las inscripciones y los documentos de contabilidad económica de Gudea, quien fue el gobernante de la ciudad de Lagash y contemporáneo del dominio gutio. En sus inscripciones, Gudea afirma que se esforzó por proteger a los débiles, a los huérfanos y a las viudas de la agresión de los fuertes. Durante las festividades populares que acompañaron las etapas más importantes de la construcción del templo del dios Ningirsu, se concedió protección a los deudores contra la agresión de los usureros, se alivió la suerte de los acusados e incluso los esclavos podían disfrutar de cierta libertad y no debían ser castigados durante este tiempo. Una de las inscripciones de Gudea contiene una alusión a los cambios sociales que ocurrieron en Sumeria en ese momento. El texto de la estatua de Gudea dice: Cuando Ningirsu echó su benevolente mirada sobre su ciudad, Gudea fue elegido como un buen pastor en el país, es decir, en Sumeria, de entre 216,000 hombres expuso su poder, y así sucesivamente. Sí, de hecho, durante la época de Gudea, el número de ciudadanos con plenos derechos en Sumeria alcanzó aproximadamente 216,000 personas. Entonces se deduce que en las ciudades-estados sumerias individuales de esa época, el número de ciudadanos con plenos derechos se había incrementado considerablemente. Como ya se mencionó, en la inscripción de uno de los predecesores de Urukagina, se indicaba que el número de hombres en la ciudad de Lagash en ese momento solo equivalía a 3,600.
En general, no se deben considerar los 60 años de dominio gutita sobre Mesopotamia como un período de declive total de Sumeria. Bajo el dominio gutita, Gudea pudo desarrollar una gran actividad constructora, para la cual, según sus afirmaciones, atraía únicamente a hombres, posiblemente esclavos. El material de construcción se extraía de Elam, Líbano, Magán y Meluja, es decir, posiblemente de Arabia. Bajo Gudea comenzó el florecimiento de la literatura y el arte sumerios. Es posible, por supuesto, que Gudea creara la prosperidad de Lagash a expensas de otras partes de Mesopotamia y que, al igual que con su política social, esto provocara el descontento de la gran nobleza esclavista de las demás ciudades de Sumeria. Aparentemente, durante todo el período de su dominio en Mesopotamia, los gutis tuvieron que enfrentarse a motines y rebeliones en las ciudades subyugadas. Finalmente, los gutis fueron derrotados en la guerra contra Uruk, y luego, en el año 2132 a.C., la soberanía suprema sobre Mesopotamia pasó a Ur. En Ur, en este momento, según las listas reales, gobernaba su tercera dinastía. Mesopotamia durante el período de hegemonía de Ur, comenzando en el año 2132 a.C. y terminando en el año 2024 a.C. Durante más de 100 años de gobierno de la tercera dinastía de Ur, Mesopotamia representó un fuerte estado esclavista. El fundador de la dinastía, Ur-Nammu, y su hijo Shulgi se autodenominaron reyes de Sumeria y Akkad, subrayando con ello la unificación del sur y el norte del país. El poder del Estado unificado se sentía en el oeste, en Siria, en el noroeste, en Asia Menor y en el este, en Elam. Ya Ur-Nammu se jacta de que dirigió sus pasos del mar inferior al mar superior, es decir, del Golfo Pérsico al mar Mediterráneo. Shulgi, 2114-2066 a.C., en la segunda mitad de su reinado, consolidó el poder de Ur sobre las regiones circundantes de Mesopotamia. Sus campañas y las medidas más importantes de política interna se reflejan en los nombres de los años individuales de su reinado. Así, el nombre del 16º año de su reinado decía: año en que los ciudadanos de Ur fueron tomados como arqueros. Al parecer, se trata de una importante reforma militar que consistía en utilizar los logros del arte militar de Akkad y reemplazar las pesadas falanges de infantería pesada de Sumer por infantería móvil armada con arcos. Probablemente, Shulgi también introdujo una nueva forma de abastecer al ejército permanente del rey, otorgando a soldados individuales o a grupos de ellos parcelas de tierra. El ejército reorganizado de Shulgi obtenía victorias en las zonas montañosas de Elam. En el norte fueron sometidos Assur y otras ciudades. En la segunda mitad de su reinado, Shulgi adoptó el título de rey de las 4 partes del mundo. Al igual que Naram-Sin, buscaba su completa deificación. En las listas reales, compiladas por escribas poco después, Shulgi y su hijo Bursin son llamados directamente dioses. El 7º o 10º mes en los calendarios de diversas ciudades fue nombrado en honor del rey Shulgi. Las fuerzas políticas hostiles fueron reprimidas por el poder real. Los ensis hereditarios fueron reemplazados por funcionarios que solo ostentaban el título de ensi. El rey recibía un tributo determinado de cada una de las provincias de su imperio. Sin embargo, a Shulgi y a sus sucesores no les resultó fácil mantener el poder sobre el vasto estado. Para subyugar algunas de las regiones orientales se necesitaron múltiples campañas. Grandes peligros amenazaban al estado de Shulgi también desde el oeste. En las estepas del oeste aparecieron numerosas tribus amorreas que hablaban una de las lenguas semíticas. Las tribus amorreas se asentaron en varios distritos de Siria, llegando a tomar el poder sobre ellos. La invasión amenazaba ahora al estado de Sumeria y Acadia. Varios pequeños estados en Mesopotamia, aparentemente, en la segunda mitad del reinado de los reyes de la tercera dinastía de Ur, ya habían sido conquistados por los amorreos. La invasión de los amorreos en Mesopotamia conllevaba un peligro aún mayor debido a la considerable cantidad de esclavos amorreos en el país.
Las campañas de los reyes de la tercera dinastía de Ur hacia el oeste, evidentemente, estuvieron motivadas principalmente por el deseo de controlar a las inquietas tribus amorreas. Los intentos de invasión de estas tribus en el territorio del estado de Sumeria y Akkad se volvieron tan peligrosos hacia el final de la tercera dinastía de Ur que el rey Shusin, sucesor de Bursin, se vio obligado en el cuarto año de su reinado a erigir una línea de fortificaciones contra ellos. El desarrollo de la maquinaria agrícola y de riego, el cultivo intensivo de campos altos, el desarrollo de la metalurgia y el florecimiento de la artesanía contribuyeron al fortalecimiento del poder económico de los grandes terratenientes. La diferenciación social, que se intensificó durante la dinastía acadia y se ralentizó ligeramente en las décadas del dominio gutita, comenzó ahora a intensificarse nuevamente. Entre las masas populares de Sumeria y Acadia comienzan a aparecer no solo personas desvinculadas de los medios de producción, sino también personas que han perdido su libertad personal, es decir, esclavos por deudas. Junto con los esclavos capturados en la guerra y comprados, representaban la capa más baja de la sociedad sumeria. Los esclavos por deudas, al igual que otros esclavos, se utilizaban en todos los trabajos que se requerían en la economía esclavista de Sumeria a finales del tercer milenio antes de Cristo. Pero probablemente, los esclavos por deudas, al ser de la misma tribu, no podían ser sacrificados como el ganado. Se habla del uso de mano de obra esclava en numerosos documentos de contabilidad económica de las economías de los templos reales del período de la tercera dinastía de Ur. Estos documentos son una de las fuentes históricas más valiosas de toda la época de la esclavitud. Una gran cantidad de tales documentos del período de la tercera dinastía de Ur, escritos en tablillas de arcilla, han llegado hasta nosotros desde los archivos de las ciudades de Lagash, Umma, Nippur y su suburbio Pusrish Dagan, actual Dremhem. Recientemente se han conocido tablillas de los archivos de otras dos ciudades, Ur y Adab. El número de tablillas supera actualmente varios cientos de miles. Tablillas similares se conservan también en los museos de la Unión Soviética, donde se cuentan varios miles. Los documentos de contabilidad de la tercera dinastía de Ur se refieren a los aspectos más diversos de la gran economía del palacio-templo. Los textos tratan de la agricultura, la ganadería, la navegación, la construcción naval, los talleres de carpintería, alfarería, herrería y tejeduría, molinos, almacenes donde se almacenaban madera, metal, lana y similares. Muchos textos se dedican al uso de la mano de obra en trabajos agrícolas y de otro tipo. Son de gran interés las tablillas dedicadas a las operaciones con mano de obra, especialmente las tablillas con los informes anuales de los supervisores de los grupos de trabajadores de la economía del templo Sar sobre el uso de la mano de obra que estaba a su disposición. Junto con los trabajadores que trabajaban en la economía durante todo el año, también había trabajadores temporales contratados. Los trabajadores permanentes a menudo no recibían una ración determinada, mientras que a las personas contratadas siempre se les indicaba la ración. Los trabajadores que trabajaban todo el año recibían, como lo demuestran los documentos, alimentación diaria, y los contratados recibían una paga en especie, de 2 a 3 veces superior a la ración de alimentación entregada a los primeros. Entre los trabajadores permanentes había hombres, mujeres y niños, mientras que entre los contratados solo había hombres. Sobre la base de los informes anuales de los supervisores, se establece con toda precisión que la masa principal de los trabajadores de la economía del zar y del templo trabajó en ella durante todo el año. En tal caso, naturalmente, debían ser personas separadas de los medios de producción. Dado que estos trabajadores se contraponen a las personas asalariadas en los informes, solo pueden definirse como esclavos, aunque los textos los denominen simplemente jóvenes, gurush, y solo a las mujeres, esclavas. Una característica específica de la economía esclavista, tal como la presentan los documentos de la economía del templo real de la tercera dinastía de Ur, era la presencia de esclavos por deudas.
En los archivos de la economía del Templo Real se conservan muchos documentos que registraban transacciones de usura. Se conservan documentos de derecho privado que atestiguan la venta de miembros de su familia y de sí mismos como esclavos por parte de los deudores. Entre la masa de esclavos de la economía del Templo Real de la tercera dinastía de Ur, había trabajadores cualificados y no cualificados. Por ejemplo, entre las esclavas había trabajadoras que tenían una especialidad definida: hilanderas y tejedoras. Pero en caso de escasez de mano de obra, estas esclavas podían ser utilizadas en los trabajos más diversos, desde la recolección de cosechas, trabajos de irrigación, hasta el arduo trabajo de remeros de barcos. Los esclavos artesanos trabajaban en talleres especiales y sus supervisores también elaboraban informes detallados sobre el uso de la mano de obra de la que disponían. Ha llegado hasta nosotros, por ejemplo, el informe del supervisor de un taller de carpintería donde trabajaban 32 esclavos. El estudio de los documentos de contabilidad económica permite concluir que el trabajo en la agricultura y en la artesanía estaba organizado de manera aproximadamente similar. Los esclavos trabajaban sin interrupción, sin días de descanso. Las esclavas solo estaban excluidas del trabajo durante unos pocos días al mes, cuando las mujeres, según las concepciones de la época, se consideraban impuras. Con un trabajo tan intenso y a menudo insoportable, el organismo de los esclavos se desgastaba extremadamente rápido y, por lo tanto, la mortalidad entre ellos era muy alta. Así, en una de las fincas del zar y del templo, durante un año, de aproximadamente 170 esclavas, murieron más de 50, y un grupo de esclavos de 44 personas perdió a 14 personas en solo 5 meses. El dominio del templo ya estaba despojado incluso de su conexión nominal con las comunidades rurales que rodeaban dicho dominio del templo. Estos dominios se habían convertido ahora en dominios reales templarios, es decir, estaban a disposición ilimitada del rey, quien era el exponente de los intereses de los grandes terratenientes esclavistas. Por lo tanto, los miembros de la comunidad que trabajaban en el dominio real templario de Ur eran solo personas contratadas, ya no tenían ninguna conexión con el dominio en el que tenían que trabajar temporalmente. Principalmente, el trabajo de los jornaleros se empleaba durante la cosecha. Basándose en un documento, se puede afirmar que para los dominios reales templarios de 10 ciudades de Sumeria y Akkad, se requerían durante la cosecha aproximadamente 21.000 jornaleros. Junto con las haciendas reales y del templo, las haciendas de propiedad privada continuaron desarrollándose. Es cierto que han llegado hasta nosotros muchos menos documentos de estas haciendas que de las haciendas reales y del templo, pero basándose en ellos aún se puede establecer que en las haciendas privadas, junto con el trabajo esclavo, se utilizaba el trabajo de jornaleros. Los documentos judiciales y las leyes sumerias que han llegado hasta nosotros también hablan del fortalecimiento de las relaciones de propiedad privada, que, si bien fueron compiladas en un periodo posterior, en última instancia se remontan a la actividad legislativa de los reyes de la tercera dinastía de Ur. Actualmente se ha encontrado una colección de leyes que se remonta directamente a la época de Ur-Nammu, el primer rey de la tercera dinastía de Ur, pero esta colección de leyes aún no ha sido estudiada. Los documentos indican que en esta época se desarrollan el intercambio y el comercio. Han llegado hasta nosotros textos que eran como páginas de los libros de contabilidad de los Tamkars, quienes comerciaban por encargo del rey y la nobleza, pero al mismo tiempo, por supuesto, ellos mismos se enriquecían. Los precios se expresaban en plata, que era ahora la medida de valor de los bienes universalmente aceptada. El sistema unificado de pesos y medidas, introducido por la dinastía de Akkad, continuó existiendo también bajo la tercera dinastía de Ur. Ahora estas medidas se denominaban reales. La caída del Estado de la tercera dinastía de Ur. El poder del Estado de la tercera dinastía de Ur comenzó a debilitarse catastróficamente en la segunda mitad del 21º siglo antes de Cristo. El ejército permanente sufría bajas como resultado de guerras continuas,
y la milicia perdía a sus combatientes, que se convertían, debido a la codicia de los grandes esclavistas, en miserables jornaleros y siervos endeudados. Por lo tanto, la lucha en el este, contra Elam y simultáneamente en el oeste, contra las tribus amorreas que para entonces habían capturado la región del curso medio del Éufrates y el Tigris, se volvió insuperable para los sucesores de Shulgi. Es cierto que Ibbi-Sin, 2049, 2024 años antes de Cristo, el último rey de la tercera dinastía de Ur, al principio de su reinado obtuvo una victoria en el este contra las tribus montañesas, pero muy pronto tuvo que pasar a la defensa. Akkad estaba lleno de amorreos. El intento de Ibbi-Sin de posponer la caída de Sumer mediante la construcción de murallas alrededor de las ciudades principales, Nippur y Ur, no tuvo éxito, ya que comenzaron las insurrecciones en el propio Sumer. En el año 2024 a.C., el estado de la tercera dinastía de Ur fue derrotado. Debilitado por disturbios internos, no pudo contener la embestida de los elamitas y amorreos. Ur fue destruido, y el rey Ibbi-Sin fue llevado a las montañas de Elam. La destrucción de Ur fue objeto de la canción de lamento, compuesta en los primeros siglos del segundo milenio antes de Cristo, todavía en lengua sumeria, aunque en el sur del país esta antigua lengua ya estaba desapareciendo, cediendo su lugar a la lengua semítica de Akkad. Cultura y religión de los pueblos de Mesopotamia en el tercer milenio antes de Cristo. Los pueblos más antiguos de Mesopotamia crearon una alta cultura que sirvió de base a la posterior cultura babilónica. A medida que se fortalecían los diversos lazos entre los pueblos, los logros de los sumerios y acadios se convirtieron en patrimonio de otros países y pueblos. Estos logros tuvieron una enorme influencia en el desarrollo cultural posterior de toda la humanidad. El mayor logro de la cultura de los pueblos de Mesopotamia fue la creación de la escritura, cuyos inicios aparecieron entre los sumerios ya a mediados del cuarto milenio antes de nuestra era. Con el nacimiento del Estado, que necesitaba una correspondencia más o menos ordenada para su administración, estos inicios se transformaron en una escritura auténtica. El inicio de la escritura sumeria se remonta a la escritura pictográfica. Los signos escritos, atestiguados por los monumentos más antiguos, pueden ser fácilmente remontados a su imagen pictográfica original. Estos signos representaban personas y partes de su cuerpo, herramientas, armas, barcos, animales, pájaros, peces, plantas, campos, aguas, montañas, estrellas y similares. El desarrollo posterior de la escritura consistió en que los pictogramas, es decir, los signos dibujo, se transformaron en ideogramas, es decir, aquellos signos escritos cuyo contenido ya no coincidía con su imagen figurativa. De este modo, por ejemplo, el dibujo de un pie pasó a significar como ideograma todas las acciones relacionadas con los pies: caminar, estar de pie, incluso llevar y similares. La escritura sumeria comenzó a desarrollarse también en otra dirección. Junto con los ideogramas, los fonogramas comenzaron a desarrollarse a partir de los pictogramas. Así, el pictograma de una vasija de leche adquirió el valor sonoro ga, ya que la sílaba ga correspondía a la palabra sumeria que significaba leche. La abundancia de palabras monosilábicas en la lengua sumeria dio lugar en la escritura a varios cientos de signos que representaban sílabas y varios signos alfabéticos que correspondían a sonidos vocálicos. Los signos silábicos y alfabéticos se utilizaron principalmente para transmitir indicadores gramaticales, palabras de servicio y partículas. Con el desarrollo de la escritura, el carácter pictográfico de los signos de escritura sumerios desapareció gradualmente. El material de escritura principal en Mesopotamia desde el principio fueron las tablillas de arcilla. Al escribir sobre arcilla, los dibujos se simplificaron, convirtiéndose en combinaciones de líneas rectas. Dado que al hacerlo se presionaba la superficie de la arcilla con la esquina de una varilla rectangular, estas líneas adquirían un aspecto característico de hendiduras cuneiformes.
El signo de escritura en la escritura rápida se transformaba en una combinación de cuñas. La escritura cuneiforme sumeria, creada de esta manera, fue adoptada por los semitas acadios, quienes la adaptaron a su idioma. Posteriormente, la escritura cuneiforme sumerio-acadia se extendió por muchos países de Asia Menor del Antiguo Oriente. Las necesidades de la contabilidad del templo y el desarrollo del arte de la construcción sumerio requirieron la expansión del conocimiento matemático. El hecho de que el pensamiento matemático en Sumer experimentara un período de florecimiento se evidencia en la perfección de los documentos contables de los escribas de la tercera dinastía de Ur. Solo los logros de las matemáticas de esta época pueden explicar el posterior desarrollo del conocimiento matemático en las escuelas de escribas de Mesopotamia durante la primera dinastía babilónica, es decir, la primera mitad del segundo milenio antes de Cristo. Los términos científicos sumerios se encuentran en abundancia no solo en textos dedicados a las matemáticas, sino también a otras disciplinas científicas que se estudiaban en las escuelas de escribas de Babilonia, como, por ejemplo, la astronomía, la química y similares. Por lo tanto, tenemos derecho a afirmar que los escribas de Sumer, al igual que los escribas de Egipto, sentaron las bases del desarrollo del pensamiento científico en la antigüedad. Religión. En cada comunidad territorial sumeria se veneraba a su propio dios patrón local, que era como una personificación universal de todas aquellas fuerzas superiores que rigen la vida de las personas. Dicha deidad se consideraba generalmente la patrona de la agricultura. En la agricultura de regadío, los cuerpos celestes y las observaciones de los mismos desempeñaron un papel importante, por lo que en la antigua Sumeria comenzaron pronto a vincular a los dioses con estrellas y constelaciones individuales. En la escritura de Sumeria, el pictograma de una estrella servía para designar el concepto de Dios. Un papel importante en la religión sumeria lo desempeñaba la diosa madre, patrona de la agricultura, la fertilidad y la procreación, cuyo culto en su base se remontaba aún a los tiempos del dominio del linaje materno. Existían varias de estas diosas locales, por ejemplo, Inanna, la diosa de la ciudad de Uruk. Junto con Inanna, la madre de todo lo existente, también se veneraba al dios Dumuzi, el verdadero hijo, en la transmisión semítica. Tamuz. Este era un dios que moría y resucitaba, que personificaba el destino del grano. El culto de los dioses de la vegetación que mueren y resucitan se remonta a la época del predominio establecido de la agricultura. En la cosmovisión de los sumerios, y luego de los semitas acadios, el deificación de aquellas fuerzas de la naturaleza, cuyo significado era especialmente grande para la agricultura, el cielo, la tierra, el agua, jugaba un papel importante. Estas fuerzas fundamentales de la naturaleza en la religión se personificaban en las imágenes fantásticas de tres dioses principales. Estos eran el dios del cielo An, el dios de la tierra Enlil y el dios del agua Enki o Ea. Estas deidades eran veneradas en toda Mesopotamia, aunque el centro de veneración de Enlil era Nippur, que se convirtió en el santuario de toda Sumeria, y el centro del culto de Enki era la ciudad de Eridu. Fuera de sus ciudades, también eran venerados el dios principal de la ciudad de Sipar, el dios Sol Shamash, el sumerio Utu, el dios principal de la ciudad de Ur, Sin, identificado con la luna, y otros. Originalmente, la sociedad de Sumer no conocía el sacerdocio como una clase especial. Las altas esferas del sacerdocio, que se encargaban de la administración de los templos y realizaban los ritos principales del culto, eran representantes de la nobleza, mientras que los ejecutores técnicos del culto, el personal inferior del templo, procedían con mayor frecuencia del pueblo. Los escribas del templo adquirieron gran importancia, ya que conservaron y desarrollaron la escritura. La religión santificaba el orden social existente. El gobernante de la ciudad-estado era considerado descendiente de los dioses y representante del dios de la ciudad en el estado.
Pero la religión de los sumerios aún no conocía el afán de reconciliar a las masas oprimidas con su dura suerte en la tierra mediante la promesa de una recompensa en el otro mundo. La fe en el paraíso, en la recompensa celestial por los sufrimientos terrenales, aparentemente, nunca se desarrolló en la antigua Mesopotamia. Una serie de mitos retrata la inutilidad de los intentos humanos de alcanzar la inmortalidad. Algunos mitos de los antiguos sumerios sobre la creación del mundo, el diluvio universal y otros similares tuvieron una gran influencia en la mitología de otros pueblos, en particular en la mitología de los antiguos hebreos, y se conservan en una forma ligeramente modificada en las creencias religiosas de los cristianos modernos. Los semitas acadianos, aparentemente, no tenían una jerarquía de dioses claramente elaborada. Al igual que otras tribus semíticas, llamaban al dios de su tribu señor, Bel, y a la diosa de la tribu, simplemente diosa, Ishtar. Al asentarse en Mesopotamia, adoptaron todos los rasgos principales de la religión sumeria. Los dioses del cielo y del agua continuaron llamándose con nombres sumerios, Anu y Ea. Enlil, junto con su nombre sumerio, comenzó a llevar el nombre de Bel. Literatura. Han llegado hasta nosotros un gran número de monumentos de la literatura sumeria, principalmente en copias reescritas ya después de la caída de la tercera dinastía de Ur y conservadas en la biblioteca del templo de la ciudad de Nippur. Lamentablemente, en parte debido a la dificultad del idioma literario sumerio, en parte debido al mal estado de los textos, algunas tablillas se encontraron rotas en decenas de fragmentos, conservadas actualmente en museos de diversos países. Estas obras solo en un tiempo muy reciente se han podido leer. En la mayoría de los casos, se trata de mitos y leyendas religiosas. Son especialmente interesantes varios poemas cortos que contienen leyendas sobre el origen de la agricultura y la civilización, cuya creación se atribuye a los dioses. En estos poemas también se plantea la cuestión del valor comparativo de la agricultura y la ganadería para el ser humano, lo que probablemente refleja el hecho de la transición relativamente reciente de las tribus sumerias a un modo de vida predominantemente agrícola. El mito de la diosa Inanna, encerrada en el reino subterráneo de la muerte y liberándose de él, se distingue por características extremadamente arcaicas. Junto con su regreso a la tierra, regresa la vida que se había detenido. En este mito se refleja el cambio entre el período vegetativo y el período muerto en la vida de la naturaleza. También existieron himnos dirigidos a diversas deidades, poemas históricos, por ejemplo, el poema sobre la victoria del rey de Uruk sobre los gutis. La obra más importante de la literatura religiosa sumeria es el poema, expuesto en un lenguaje deliberadamente intrincado, sobre la construcción por el gobernante de Lagash, Gudea, de un templo al dios Ningirsu. Este poema fue grabado en 2 cilindros de arcilla, cada uno de aproximadamente 1 metro de altura. Se ha conservado una serie de poemas de carácter moral y didáctico. Han llegado hasta nosotros pocos monumentos literarios de la creación popular. Se han perdido para nosotros obras populares como los cuentos de hadas. Solo se conservan algunas fábulas y proverbios. El monumento más importante de la literatura sumeria es el ciclo de leyendas épicas sobre el héroe Gilgamesh y su compañero Enkidu. En la forma más completa, el texto del gran poema épico sobre Gilgamesh se conserva escrito en idioma acadio, pero las inscripciones que han llegado hasta nosotros de las leyendas primarias individuales sobre Gilgamesh atestiguan de manera irrefutable el origen sumerio de la epopeya. Gilgamesh en la epopeya aparece como rey de la ciudad de Uruk, hijo de un hombre mortal y de la diosa Ninsun. En las listas reales del tiempo de la tercera dinastía de Ur se menciona al rey Gilgamesh, representante de la primera dinastía real de la ciudad de Uruk. La tradición posterior, por lo tanto, conservó de él la memoria como de una persona histórica. Las epopeyas sumerias sobre Gilgamesh demuestran de manera indiscutible el carácter popular de este épico. Por ejemplo,
en las epopeyas sumerias primarias, como compañeros de Gilgamesh durante sus hazañas, no solo actúan el héroe Enkidu, sino también representantes del pueblo, 50 hombres de entre los hijos de la ciudad, es decir, el pueblo de la ciudad de Uruk, ayudan a Gilgamesh y Enkidu en la expedición al país del bosque de cedros, llamado Líbano, custodiado por el monstruo Humbaba. En la epopeya sobre la lucha de Gilgamesh contra el rey Aka de Kish, se narra que Gilgamesh rechazó la exigencia del rey de Kish de realizar para él trabajos de irrigación, y en este sentido fue apoyado por la asamblea del pueblo de la ciudad de Uruk. En cuanto a la nobleza, esta, reunida en el Consejo de Ancianos, aconsejó cobardemente a Gilgamesh que se sometiera al rey de Kish. Al parecer, el hecho histórico en que se basa este poema épico es la lucha de Uruk por su independencia contra la poderosa ciudad-estado de Kish, en el norte. El ciclo de leyendas sobre Gilgamesh tuvo una gran influencia en los pueblos circundantes. Fue adoptado por los semitas acadios y de ellos se extendió por el norte de Mesopotamia y Asia Menor. También existieron ciclos de canciones épicas dedicadas a diversos héroes. Un lugar importante en la literatura y la cosmovisión de los sumerios lo ocupaban las leyendas del diluvio, con el que supuestamente los dioses destruyeron a todos los seres vivos, y solo el piadoso héroe Siudhsudra fue salvado en una nave construida por consejo del dios Enki. Las leyendas del diluvio, que sirvieron de base para la leyenda bíblica correspondiente, se formaron bajo la indudable influencia de los recuerdos de inundaciones catastróficas que, en el cuarto milenio antes de Cristo, destruyeron en repetidas ocasiones muchos asentamientos sumerios. Arquitectura y arte. La riqueza de la clase dominante se reflejó en la poderosa y omnipresente actividad constructiva de los zares. La intensa construcción, que cubrió el país con templos y palacios, fue posible gracias a la presencia de numerosos esclavos prisioneros de guerra, así como a la utilización del trabajo de la población libre. Sin embargo, en Mesopotamia, a diferencia de Egipto, debido a las condiciones naturales locales, no existió la construcción en piedra y todos los edificios se erigieron de adobe. A diferencia de Egipto, aquí el culto funerario no se desarrolló en la misma medida, ni se construyó nada comparable a las moles de piedra de las pirámides o a las estructuras funerarias de la nobleza egipcia. Sin embargo, disponiendo de enormes medios, los arquitectos de Sumeria y Akkad erigieron grandiosas torres-templos escalonadas, zigurats. En la arquitectura de Mesopotamia se encuentran desde los tiempos más remotos columnas, que sin embargo no desempeñaron un gran papel, así como bóvedas. Bastante pronto aparece la técnica de subdividir los muros mediante salientes y nichos, así como la ornamentación de los muros con frisos realizados en técnica de mosaico. Los escultores sumerios creaban estatuas de dioses y representantes de la nobleza, así como relieves, por ejemplo, la estela de los buitres. Sin embargo, si aún en el período de la cultura de Yemdet-Nasr, los artistas sumerios lograron alcanzar éxitos notables en la transmisión de la imagen humana, en el período de existencia de las primeras ciudades-estado domina una tosca esquematización. El ser humano se representa o bien de forma antinaturalmente achaparrada, o bien en proporciones antinaturalmente alargadas, con un tamaño exagerado de los ojos, la nariz y demás. También en el arte de la talla de piedra, la imagen se subordina a esquemas geométricos. Los escultores de la época de la dinastía acadia superaron con creces a los primeros escultores sumerios, logrando en particular representar a seres vivos en movimiento. Los relieves de la época de Sargón, y especialmente de la época de su nieto Naram-Sin, asombran por su maestría artística. Uno de los monumentos artísticos más notables es la estela de Naram-Sin, dedicada a la victoria sobre las tribus montañesas. En el relieve se representa el dramatismo de la batalla en las condiciones de un terreno montañoso, donde tuvo lugar este enfrentamiento. El arte aplicado de Akkad también alcanzó un gran nivel.
Son especialmente dignas de mención las representaciones artísticamente elaboradas de escenas de mitos y epopeyas, talladas en sellos cilíndricos de piedra de colores. Es evidente que los artistas de este periodo no perdieron el contacto con el arte popular de Mesopotamia. El arte de Lagash del periodo de Gudea, como, por ejemplo, en las estatuas de retrato del propio Gudea, hechas de piedra dura, a saber, diorita, y el arte del periodo de la tercera dinastía de Ur, sin duda, utilizaron los mejores ejemplos del arte de Akkad. Sin embargo, desde el periodo de la tercera dinastía de Ur, en el arte se afianzan esquemas de imágenes muertos y canónicos. Predominan los temas religiosos monótonos. Los pueblos de Mesopotamia crearon una serie de instrumentos musicales, como la flauta de caña, la flauta traversa, el pandero, el arpa y otros similares. Según el testimonio de los monumentos escritos que han llegado hasta nosotros, estos instrumentos musicales se utilizaban en el culto del templo. Eran tocados por servidores especiales del culto, que también actuaban como cantantes. Antiguo Elam. La historia de Elam está estrechamente ligada a la historia de la sociedad esclavista de Mesopotamia. Este país, al que los sumerios llamaban Nim y los acadios, Elamtu, se encontraba al este de Sumeria. Elam estaba situado en una zona montañosa, pero junto a las montañas, donde solo era posible la cría de ganado, también había fértiles valles a lo largo de los dos grandes ríos de Elam. Al oeste, el Joaspa, que actualmente se llama Karke, y al este el Evleya, que actualmente se llama Karun. En la orilla oriental del Joaspa, cuya corriente aquí se acerca a la del Evleya, se encontraba el gran asentamiento de Susa, cuyo dios principal, Inshushinak, también era venerado en Sumeria. Susa, situada en el cruce de las rutas más importantes que atravesaban Elam, desempeñó un papel importantísimo en la historia del país. En la parte sureste de Elam vivían, al parecer, tribus de piel oscura. Se ha planteado la hipótesis de que estas eran tribus emparentadas con las tribus dravídicas de la India. Hasta el momento no se puede considerar establecido a qué grupo de lenguas se puede adscribir la lengua elamita. Vida económica y relaciones sociales. Excavaciones prolongadas en el asentamiento de Susa han establecido aquí una serie de capas culturales. La más significativa es la capa que recibió el nombre de Susa I. El límite inferior de esta capa aún no puede determinarse con precisión en el tiempo. Su límite superior, es decir, el comienzo de la siguiente capa, la llamada Susa II, se remonta a finales del tercer milenio antes de Cristo. En la capa Susa I se conservó, junto con rastros de asentamiento, un cementerio que atestigua el culto funerario de los antiguos habitantes del asentamiento. Los objetos encontrados en la capa de Susa deben atribuirse al Eneolítico. Junto con herramientas de piedra, cuidadosamente elaboradas y pulidas, aquí se encuentran solo ocasionalmente objetos de cobre. Las herramientas de trabajo atestiguan que las personas que las crearon eran sedentarias y se dedicaban, además de la caza, también a la agricultura. Junto con la cebada y el escanda, también cultivaban lino. Entre las estatuillas modeladas en arcilla se encuentran representaciones de la diosa de la fertilidad. Los recipientes, destinados especialmente a enterramientos, se hacían de arcilla bien decantada, se fabricaban a mano, sin torno de alfarero. Están decorados con motivos geométricos e imágenes convencionales y geometrizadas de personas, aves, animales domésticos y salvajes, así como herramientas de trabajo. Todas estas imágenes están realizadas con pintura negra. El asentamiento Susa I, a juzgar por algunos indicios, fue destruido por un incendio. Se puede suponer que fue víctima de un ataque de tribus vecinas de guerreros montañeses. En contraposición a la cultura de Susa I, la siguiente cultura de Susa II, extendida no solo en Susa, sino también en otros puntos del suroeste de Irán, tuvo contacto con las culturas de los países situados al oeste de Elam, y en primer lugar con la cultura de Sumeria, como lo atestiguan los resultados de las excavaciones en las ciudades sumerias, Eridu, Ur, Kish
y otras similares. Durante el período de la cultura de Susa II, ya existían herramientas y armas de cobre. Hay que suponer que el cobre se extraía en el propio Elam. Al menos, Gudea informaba en una de sus inscripciones que extraía cobre de las montañas de Kimash, una región fronteriza de Elam. En la capa de Susa II también se encontró oro. A la misma época se remonta la aparición del bronce en Elam. Junto con la metalurgia, la producción cerámica también tuvo gran importancia. Es cierto que los recipientes encontrados en la capa de Susa II no están tan cuidadosamente elaborados como los de la capa de Susa I, pero en cambio son multicolores, y las representaciones en ellos son más diversas. El artista esboza paisajes, representa animales y personas. A juzgar por las representaciones de ganado que se encuentran, la ganadería recibió un mayor desarrollo en la economía de la época. En este tiempo también aparece la peculiar escritura jeroglífica elamita. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas de la cultura de Susa, la primera que conocemos por los datos de la capa en la que los objetos de cobre eran todavía un fenómeno raro, correspondía a las relaciones de producción del sistema de la comunidad primitiva. Posteriormente, a medida que crecieron las fuerzas productivas, especialmente en relación con la transición de herramientas de piedra a metálicas, se produjo una revolución en la producción en Elam, cuyo resultado final fue el establecimiento del sistema de esclavitud. La sociedad esclavista en Elam surge inicialmente solo en los valles fluviales, donde tuvo lugar un crecimiento más rápido de las fuerzas productivas y del intercambio. La población de estas áreas entró antes que las regiones montañosas en estrechas relaciones mutuas con las ciudades-estado vecinas de Sumeria, por ejemplo, con Lagash. La población de las regiones montañosas continuó viviendo en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo y más tarde en condiciones del sistema de comunidad primitiva. Con el propósito de robo, inquietaba con incursiones constantes a las ricas sociedades esclavistas que se habían formado en los valles. Relaciones de Elam con los estados de Mesopotamia. Los enfrentamientos de Sumeria con las tribus guerreras de Elam ocurrieron, sin duda, ya en la antigüedad profunda. Desde el momento de la aparición de las inscripciones de los gobernantes de Lagash en el 25º siglo antes de nuestra era, conocemos estas guerras. Elam estaba estrechamente vinculado con su vecino occidental, Mesopotamia. Entre los siglos 24 y 23 a.C., la ciudad de Susa fue incluida en el estado acadio, lo que resultó en un fortalecimiento significativo de la influencia de la cultura de Mesopotamia sobre Elam. Esto lo demuestran los monumentos del Patesi de Susa y del virrey de Elam, Pusur-Inshushinak. Las estatuas que han llegado de él fueron esculpidas de acuerdo con las tradiciones de la escultura redonda de Mesopotamia. Solo una parte de las inscripciones de Pusur-Inshushinak estaba escrita en idioma elamita y con jeroglíficos elamitas. La otra parte estaba escrita en cuneiforme en idioma semítico de Akkad. Los gobernantes posteriores de Elam componían sus inscripciones solo en idioma semítico. En sus dos inscripciones, Pusur-Inshushinak se autodenominaba poderoso rey de Aban, una de las regiones de Elam, y declaraba que el dios Inshushinak le había otorgado las 4 partes del mundo, es decir, el dominio universal. Evidentemente, Pusur-Inshushinak decidió aprovechar el debilitamiento del poder de Akkad y aspiraba al dominio en Mesopotamia. Ya el sucesor de Naram-Sin tuvo que repeler una gran invasión de los elamitas en Mesopotamia. Posteriormente, a medida que el poder de Akkad se debilitaba, las incursiones de los elamitas se volvían más exitosas. Durante el dominio de los gutis en Mesopotamia, el gobernante de Lagash, Gudea, informaba en sus inscripciones sobre las relaciones pacíficas con Elam, pero al mismo tiempo señalaba con orgullo que había derrotado la ciudad de Anshan del país de Elam. Bajo los reyes de la tercera dinastía de Ur, Elam tuvo que reconocer nuevamente la soberanía de Mesopotamia y el máximo representante de dicha dinastía, Shulgi,
construyó un templo en Susa para Das, el dios soberano de Susa, es decir, Inshushinak. Cuando el estado de Ur comenzó a declinar, los gobernantes de Elam pudieron volver a ser independientes y finalmente infligieron una aplastante derrota a sus opresores. Esto ocurrió bajo el rey Cuter-Nahunte. Se ha establecido que Cuter-Nahunte destruyó Uruk en el año 2024 a.C. En ese mismo momento, el estado de la tercera dinastía de Ur cayó bajo los golpes de Elam y de los amorreos, que se habían asentado previamente en Mari, en el curso medio del Éufrates. Cultura y religión de Elam. El mayor logro de la cultura elamita fue la creación de su propia escritura, cuyos signos se remontaban a modelos pictográficos. En su desarrollo posterior, estos signos se transformaron en combinaciones de líneas, y la escritura adoptó así un carácter lineal peculiar. Bajo Pusur-Inshushinak, comenzó a ser reemplazada por la escritura cuneiforme, y la lengua elamita por la lengua semítica de Akkad, que desplazó en los monumentos escritos a la lengua local de Elam. Solo a partir de la segunda mitad del segundo milenio antes de nuestra era se empezó a escribir en cuneiforme, generalmente en lengua elamita. En el arte visual de Elam, como ya se mencionó, se siente la influencia de Mesopotamia. Una fuerte influencia de Mesopotamia sobre Elam también se manifestó en la religión. En las inscripciones semíticas elamitas, los dioses de Elam, aparte del jefe del panteón, Inshushinak, se llamaban con los nombres de sus correspondientes sumerios semíticos, Bel, Shamash, Sin, Inanna, Ishtar y así sucesivamente. Es cierto que también en Mesopotamia, el sacerdocio incluía en su panteón a algunos dioses elamitas,